Bien, ¿y Ah, ustedes? ¿cómo están? Oh, que tengo frío. Tengo frío. Buenos días. Oye, y más encima llegaron re poquito. Cada vez somos menos. Ah, Profe, el profe dígame. Luis mandó Sí, un correo acerca creo que una resolución del teorema de los residuos chinos, si no me equivoco. sí, sí. Eso es lo Eso que vamos a nosotros ver, aún no lo vemos. claro. Sí. No sé si vamos a alcanzar a verlo hoy día. Porque hay que ver algunas cositas antes. Ya vale, 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 vale. Pero si no, lo vamos a ver así como la otra semana. Ya. A ver, ya empecemos entonces. Lo que estábamos haciendo era el mínimo común múltiplo. Hasta ahí llegamos. Sí, Claro, habíamos entonces, visto la primera propiedad para demostrar sí, que era único. sí. Claro, una cosa muy elemental. Eh, a ver, quiero mostrarles una cosa. Ya, ¿qué pasa cuando uno mira la descomposición prima? ¿No? Esto es lo que había quedado pendiente y yo les dije que lo teníamos que ver. ¿Cómo se relaciona el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo? ¿Y qué tienen que ver con el teorema fundamental de la aritmética? Eso hay que ver ahora. Entonces vamos a verlo con algunos ejemplos. Piense, por ejemplo, voy a tomar A igual a... em, sí, voy a tomar el 45. Y B va a ser 60. Ya, vale. Vamos a calcular, vamos a hacer todas las cosas. Primero, vamos a hacer la descomposición prima de estos números, ¿vale? Primero, entonces el 45 en su descomposición prima, eso es 9 por 5, lo cual es 3 al cuadrado por 5. Esa es la descomposición prima, ¿no es cierto? Súper simple. Y la del 60, ¿cuánto es la del 60? Es, corríjanme si estoy bien, es 2 al cuadrado por 3 por 5, me parece, ¿no? Claro, ¿Está bien? sí, está bien. 2 al cuadrado por 3 por 5, claro. Ok, ya. Eso primero quiero que observen, la descomposición prima de los números. ¿Ya? Ahora vamos a calcular el máximo común divisor. ¿Ok? Vamos a hacer eso. El máximo común divisor entre 45 y 60. ¿Cuánto será? Bueno, ¿cuánto podría ser? Yo creo que vale 15. ¿Sí o no? Sí, no sé qué me dicen ustedes. No creo que haya un divisor más grande que ese. No, yo creo que está bien el 15. Ya, el mínimo común múltiplo ahora, entre 45 y 60. ¿Cuánto será? 3. ¿Cuánto es el mínimo común múltiplo, Tres. No, pues. No, pues el mínimo común es múltiplo. Es más grande que los dos primeros. Si los dos primeros dividen al mínimo común, entonces es un número bien Toda la grandote. razón, perdón. Sí, es un número bien grande. Hay que calcularlo. ¿Será el 900? El 900. Me suena que es demasiado grande. ¿De dónde sacaste el 900? A ver. Mm. Y multipliqué por 20 al 45 por 115. Ah, ya 180 dice la de ley. Oye, que vaya la cosa. Sí, yo igual creo que 180. Claro, porque el 180, bueno, efectivamente es un común múltiplo, ¿no? Porque el 180 es divisible tanto por 45 como por 60. Y no hay ningún otro, de hecho, común múltiplo. O sea, más chico, ¿no? Ese es el mínimo.
¿Por qué mínimo? Porque para tener el 180 tengo que multiplicar el 60 por 3 y el 45 lo tengo que multiplicar por 4, ¿no? Y no puedo multiplicarlo por algo antes para que me dé un común múltiplo, ¿no? Entonces está bien, es el 180. Ok, ahora quiero que encuentren la descomposición prima de estos números de ahora, el 15 y el 180. Vamos a sacar la descomposición prima de estos numeritos nuevos. Ya, la del 15 es re fácil, es 3 por 5. ¿Cuánto es la del 180? ¿Cómo descompongo el 180? Eh, ¿Cómo será esto? La descomposición prima del 180. Si no me equivoco, sería 2 al cuadrado por 3 al Ya, cuadrado por 5. correcto, muchas gracias. Perfecto, está muy bien. Súper bien. Y ahí tiene las 4 descomposiciones primas y los 4 números involucrados, ¿ya? Esto quiero que observe entonces que tiene que notar cosas. O sea, mire, la descomposición prima del primero es así, la del segundo es así. Y estos números que aparecen acá se parecen a eso, de alguna forma, ¿no? Tienen alguna relación. Se parecen las descomposiciones primas. De hecho, claro que tienen que ver, po. Eso hay que ver ahora. Quiero que observe eso. Están relacionadas las 4 descomposiciones entre ellas. Bueno, los dos primeros no. ¿Vale? Pero las que se obtienen acá abajo sí. ¿En qué sentido? Mire, vamos a precisar eso. El máximo común divisor, vamos a marcarlo aquí con rojo. El máximo común divisor, como es un divisor común de ambos números, es más chico que ambos. ¿Sí? Pero tiene que tener los divisores comunes, porque es un divisor común. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer yo? Mirar aquí en la descomposición prima del primero y la descomposición prima del segundo, ¿cuáles son los primos que tienen en común? Como usted ve, los primos en común son el 3 y el 5. El 2 no es común, ¿no? El 2 solamente está en el B, pero no está en el A. Por eso esos primos comunes aparecen acá. ¿Ya? Primera cosa, porque el máximo común divisor necesita los primos comunes, porque es un divisor común, ¿vale? Entonces los primos que se repitan van a aparecer en el máximo común divisor. Y ningún otro, solo los repetidos, ¿vale? Solo los repetidos. El 2 que no está repetido no va a aparecer. ¿Y a qué potencia aparecen estos loquitos de aquí? Si yo sé que el 3 y el 5 son los primos repetidos, ¿cómo sé que ambos quedan elevados a 1? Siendo que al principio estaba uno elevado a 2 y el otro está elevado a 1. Y lo que pasa es que como necesito que sean primos repetidos y sea un divisor común, yo sé que, por ejemplo, el 3 divide al B, pero el 3 también divide al A. ¿Ya? Pero, por ejemplo, el 3 al cuadrado divide al A, pero el 3 al cuadrado no divide al B. ¿Está bien? El 3 al cuadrado divide al A, pero el 3 al cuadrado no divide al B. Por lo tanto, el 3 al cuadrado no es un divisor común. Por lo tanto, no aparece en el máximo común divisor. ¿Sí? En la factorización prima. Por eso no aparece un 3 al cuadrado, sino que aparece 3 elevado a 1 nomás. ¿Se entiende? Entonces, para calcular el máximo común divisor, esto lo vamos a formalizar, pero quiero que entienda. Lo que hacemos es extraer los primos comunes solamente y las potencias que quedan es la potencia más chiquitita de los primos que son repetidos. ¿Sí? Porque necesito que sea la más pequeña, porque el más pequeño esa potencia de primo divide a ambos a la vez. Y si me paso ese pequeño, entonces ya no divide a ambos a la vez. Ya, lo vamos a formalizar eso bien. Vamos a ver otro ejemplito más a continuación, ¿ya? ¿Qué pasa con el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo tiene que cumplirlo al revés, porque, bueno, es la otra idea, es al revés. En este caso, los números A y B dividen a ese número, ¿cierto? Al mínimo común, al 180. Esto significa que el mínimo común en su descomposición prima tiene que contener a los anteriores. ¿Se da cuenta de eso?
Mire, el A se escribe como 3 al cuadrado por 5, que está aquí, de hecho, está ahí metido. Claramente está ahí. Mientras que el B es 2 al cuadrado por 3 por 5, que también está acá incluido. Acá está el 2 al cuadrado, acá está el 3 y acá está el 5. ¿No? De partida es un número que en la descomposición prima tiene que contener a los dos anteriores. Porque sí, porque los dos primeros dividen al segundo. ¿Sí? El A y el B tienen que dividir al mínimo común. Entonces el mínimo común, la descomposición prima, repito, contiene a los dos de arriba. Y de nuevo, ¿a qué potencias van a quedar elevados los primos? Eso es un poquito más difícil, que tiene que ver con el máximo. ¿Ya? Entonces, resumen, el mínimo común, cuando tú miráis la descomposición prima del mínimo común múltiplo, aparecen todos los primos involucrados entre A y B. Mientras que en el máximo común divisor aparecen solo los repetidos. Vamos a ver un ejemplo de esto, otro más, ya un poquito más difícil. Mire, y ahora al tiro le voy a dar la descomposición prima de inmediato, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tomar este número. 3 elevado a 5 por 7 al cubo por 11 al cuadrado por 13, ¿ya? Mientras que el B lo voy a escribir así, en esta descomposición prima. 2 elevado a 7 por 3 al cuadrado por 11 por 17, ¿ya? Esos dos numeritos con esas descomposiciones primas. ¿Bien? Ya. Entonces, de acuerdo a lo que le acabo de decir, ¿cómo se calcularía el máximo común divisor? Primero veamos el máximo común divisor. El máximo común divisor entre A y B, son estos números bien grandes. Repito, ¿qué es lo que va a aparecer? Son los primos repetidos. Primero, ¿cuáles primos están repetidos? Bueno, está repetido el 3 y está repetido el 11. Y ninguno más, ¿no? El 3 y el 11. Entonces acá va a aparecer un 3 y va a aparecer un 11, porque son primos repetidos. ¿Y a qué potencias quedan elevados? Como le decía, es el mínimo. El mínimo es cuando yo comparo. En el de arriba tengo 3 elevado a 5, en el de abajo tengo 3 al cuadrado. Como el mínimo entre el 2 y el 5 es el 2. Por lo tanto aparece un 3 al cuadrado. Y en el otro caso, el 11 queda elevado al mínimo entre 1 y 2, que es 1. Ese sería su máximo común divisor. ¿Vale? Es 99. Por otra parte, el mínimo común múltiplo es diferente. Acá ya no tomo solamente los primos repetidos. Aquí aparecen todos los primos involucrados. ¿Cuáles son todos los primos? El 2, el 3, el 7, el 11, el 13 y el 17, ¿cierto? Todos los primos van a aparecer, todos, sin excepción. Entonces aparece el 2, aparece el 3, aparece el 7, aparece el 11, el 13 y el 17. Todos esos son números primos. Aparecen todos los primos. Ya, la pregunta es ¿a qué potencia quedan elevados esos primos? Primera cosa, entonces aparecen todos. Segundo, ¿a qué potencia quedan? Bueno, el 2 no está repetido. Cuando un primo no está repetido, solamente aparece tal cual, es decir, 2 elevado a 7, tal cual como aparece en el número B. El 3 es un primo repetido. Cuando es un primo repetido, la potencia a la que voy a elevarlo va a quedar elevada al máximo, ¿ya? Es decir, a 5. El máximo entre la potencia del A y la potencia del B. 5 y 2. Va a quedar un 5. El 7, como no es repetido, queda tal cual como aparece en el A. El 11, si es repetido, queda elevado al máximo, que es 2. El 13 queda lo normal y el 17 queda normal. Ese será su mínimo común múltiplo. Ahí lo tiene. Es ese numerito de ahí. ¿Se entendió esa idea? Esto lo vamos a demostrar ahora en un ratito, ¿ya? Sí, profe, súper claro. Este es entonces un nuevo método para calcular los máximos común divisor y mínimo común múltiplo. Ya, para el máximo común divisor, recapitulación. Para el máximo común divisor hemos visto 3 formas de calcularlo ya.
Con esto son 3. ¿No? La primera que es como por definición, mirando los divisores comunes. La segunda es con el algoritmo de Euclides. Y la tercera es de esta forma, que es con la descomposición prima. ¿Ya? Entonces ahí tiene 3 métodos para el máximo común divisor. Incluso hay otro más que vimos, pero ese sí que es mucho más complicado y no importa. Por otra parte, el mínimo común múltiplo es súper eficiente calcularlo así, ¿vale? Sacar la descomposición prima y poner todos los primos y ponerlo a la potencia máxima. Entonces, que le quede claro por qué, de nuevo, por qué aparecen, en el caso del máximo común divisor, aparecen las potencias mínimas. Y en el mínimo común múltiplo aparecen las potencias máximas. ¿Se da cuenta que es como al revés? El máximo común divisor tiene potencias mínimas, máximo mínimo. Mientras que el mínimo común múltiplo tiene potencias máximas. Mínimo común, potencia máxima. Es como la idea está invertida, ¿no? Ya, hay que ver por qué pasa eso, efectivamente. Ya, ¿por qué pasa eso? ¿Y cómo se relacionan estos dos numeritos? También hay que verlo, porque hay una relación entre estos, de hecho, entre los 4 números involucrados, A, B, el máximo común y el mínimo común. Estos 4 números están relacionados de una forma súper bonita con una ecuación, que también hay que descifrarla. Pero primero veamos esta descomposición prima. Esto lo vamos a notar como un teorema. Teorema, entonces sean A, que lo notamos así. Fíjese en esto, voy a hacer la siguiente escritura, ¿ya? Voy a tomar un montón de primos, p sub 1 elevado a un alfa 1, hasta p sub r elevado a alfa r, ¿ya? Un montón de primos y voy a colocar otro montón de primos, q sub 1 a la beta 1, q sub s a la beta s. ¿Por qué hago esto? Se va a entender enseguida. El b ahora lo voy a escribir así como p sub 1 a la gamma 1 hasta p sub r a la gamma r por otro montón de primos. P, Q, R. ¿Qué letra viene después? P, Q, R, S, T. PQRST. T. Vamos a poner T sub 1 elevado a delta 1 pum, 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 hasta T sub. Necesito otra letra. ST. Vamos a poner L. Ya, hasta delta L. Ya. Entonces hago eso, ¿vale? Ahí tengo la descomposición prima de dos números A y B. ¿Por qué hago eso? Porque observe que los primos P los escribí, lo descompuse de modo que esté en común los P en ambas partes. No, observe que, claro, los primos P son los que son comunes, mientras que los primos Q y los primos T no tienen nada que ver entre ellos. ¿Vale? Entonces lo escribí de forma que quede bien explícito que los P son los repetidos y los Q y los T no. Y cada uno de todos estos primos están elevados a sus propias potencias, naturalmente, ¿no? Que son los alfa, los beta, los gamma y los delta. Cada primo está elevado a un número, el número que le corresponde. Entonces, ya, los primos P son los repetidos, mientras los otros primos no, ¿vale? El teorema dice lo siguiente entonces. Abreviación de lo que le dije hace un rato. Entonces, el máximo común divisor entre A y B se calcula como le decía, toma solamente los primos repetidos, es decir, aparecen solamente en este caso los primos P, de P sub 1 hasta P sub R. Solamente los primos repetidos, ¿y a qué potencia quedan elevados? Como le decía, es al mínimo entre las potencias repetidas, entre el alfa y el gamma. Entonces va a quedar P sub 1 elevado al mínimo entre alfa 1 o gamma 1, y por este otro lado P sub R elevado al mínimo entre alfa R y gamma R. Así se calcula entonces el máximo común divisor. Por otro lado, el mínimo común múltiplo, como yo le decía, para el mínimo común múltiplo aparecen todos los primos.
todos. ¿Ya? Entonces van a aparecer todos los P, los Q y los T. Aparecen todos. Primero anotemos eso. Entonces aparecen todos los P, P1 hasta PR. Luego aparecen todos los Q, Q1 hasta QS. Y aparecen todos los T, T1 hasta TL. Ya. ¿Y a qué potencia aparecen? De nuevo, como yo le decía, los que son repetidos quedan elevados al máximo. Entonces acá va a aparecer el máximo entre alfa 1 y gamma 1. Y acá queda el máximo entre alfa 1, perdón, alfa R y gamma R. Mientras que los Q y los T, que no son primos repetidos, quedan tal cual como están arriba. Tal cual como están arriba. Es decir, cada Q queda elevado igual, beta 1 hasta beta S, y los T quedan igual también, delta 1 hasta delta L. Punto. Ese es el teorema. Ahí lo tiene más formal. Profe, ese mínimo y máximo se refiere a máximo entre, ¿verdad? Sí, Ya, vale. sí. Claro, es de. Sí, pues, tú tomáis, miráis las dos potencias y te caes con la que es más grande. O te caes con la que es más chica, según corresponda. Claro, justamente. Ya, este es un método entonces súper eficiente para calcular máximos común divisor y mínimo común múltiplo. Es súper rápido. Profe, en la parte del teorema de arriba, en el SEAN, en el último Q puso Q a la beta T, y creo que era la beta S. Tienes razón, muchas gracias. De nada. Beta S. Ya. Ese es el teorema, ahí tienen su versión formal. ¿Cómo se demuestra esto? Esa es la pregunta, ¿cómo se demuestra esto? La razón es lo que le había dicho hace un rato, o sea, el máximo común divisor necesita que los primos sean repetidos. No puede haber un primo que no sea repetido. ¿Ya? Este teorema no se lo voy a demostrar, pero se lo voy a explicar. De nuevo, repito. ¿Por qué en el máximo común divisor solamente aparecen los primos repetidos? En este caso son los P. No puede aparecer aquí en la factorización prima, no puede aparecer un Q. No puede aparecer un Q. ¿Por qué no puede aparecer un Q? Porque el Q solamente divide al A, pero no divide al B. Entonces no es un divisor común, entonces no puede aparecer ningún Q sub I, ni tampoco ningún T sub J, tampoco, ¿no? No pueden aparecer, no son primos repetidos, tienen que ser solamente los repetidos. ¿Por qué? Porque estamos mirando divisores comunes. ¿Ya? Entonces solamente van a aparecer los primos P. ¿Y por qué aparecen elevados al mínimo exactamente? ¿Por qué aparecen elevados al mínimo, a la potencia más pequeña entre los alfa y los gamma? Porque si escribo otro número que no sea el mínimo, si me paso del mínimo, entonces tengo un número que no divide a uno, pero sí divide al otro. Ya dejó de ser un divisor común. Pero si tomo un primo, una potencia que sea más chica que el mínimo, entonces ya no es el máximo común divisor. Por eso es este número preciso el mínimo en ambos casos. Ya, insisto, repito, porque si acá tú tomas una potencia, digamos, un n, que fuese más grande que el mínimo, entonces ya no es un divisor común. Y si lo tomas más chico, entonces ya no es el máximo común divisor. Por eso la potencia es exactamente, tiene que ser el mínimo entre los números. Por otra parte, ¿qué pasa con el mínimo común múltiplo? Necesito, entonces, el mínimo común múltiplo, como le decía, aparecen todos los primos. Necesariamente aparecen todos.
¿Ya? Aparecen todos los primos. ¿Por qué aparecen todos los primos? De nuevo repito, porque tiene que ser un número divisible por A y por B, entonces tiene que aparecer la factorización prima de todos. ¿Y por qué queda elevado al máximo de los primos repetidos? Por una razón similar, porque si fuese un otro número, aquí en esta potencia, si fuese otro número, un n, que fuese más grande que el máximo, entonces ya no sería mínimo como un múltiplo. Y si fuese un número más chico, entonces no sería un común múltiplo. ¿Mm? Bueno, ahí estoy explicándolo, pero no le estoy dando como con detalle la cosa. Sí, porque es que es como un poco engorroso demostrar algo así. Ya, pero bueno, la idea es esa. Entonces vamos a ver un poquito más de ejemplos. Un ejemplito más. Entonces, con esta herramienta, ahora quiero que usted encuentre máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Calcule MCD y MCM, ambos, entre los números. ¿Cuáles números? A ver, voy a revisarlo. Estos. 53.752 y en un momento y 72.548. Ya, trate de hacerlo. Como pueda, como le resulte, trate de calcular estos numeritos. Intente hacerlo, lo vamos a revisar ahora en un ratito. Le voy a dar un tiempo para que lo haga.
¿Le salió o no? A ver qué me preguntaron. 6.957 es primo. 6.957. A ver, yo creo que no. Déjame ver. 1957. No, profe, no lo es, ya lo verifiqué. Ah, ya, perfecto. Vale. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Le salió? ¿Están casi? ¿Todavía no? Ya me espero un poquito más entonces. ¿Ya le salió o no? Vamos a ver la respuesta. A ver, entonces, claro, para ver la respuesta hay que tener la descomposición prima de ambos números, ¿no? La descomposición prima, vamos a anotarlo por aquí. Del 53.742, su descomposición prima es, a ver, veamos, 2 por 3 al cubo por 773, 2 por 3 creo. al cubo. No, no me dio eso a mí, por lo menos. Me dio Chan, chan, esto. chan. 2 por 3 por 13 al cuadrado por 53. Ya, perfecto. Cambiaré Mientras entonces en un momento. tal vez, sí, quizás te equivocaste en algún detalle. Bueno, el 72.548, la descomposición prima, a mí me dio esto por lo menos, si usted estará de acuerdo, le da esto. 2 al cuadrado por 7 por este otro primo que es grande, 2.591. Confirmo. Ya, perfecto. Si ese es un primo grandote que, bueno, usted no tiene por qué saberse de memoria si esto es primo o no es primo, pero lo puede buscar en Google. De hecho, Sí, aguante la tablita. ahí en Google aparece así como le había dicho. Números primos, tú puedes googlear. Números primos hasta el 100.000 y aparece una lista así, pum. Números primos hasta el, qué sé yo, hasta el 50.000 y aparece una tabla. Sí. Entonces, aquí está, ese es un número primo, efectivamente. Y ahí tiene la descomposición prima. Por lo tanto, para el máximo común divisor, tomamos los primos repetidos y el único primo repetido en este caso es el 2.
Y elevado a la potencia mínima sería 2. ¿Ya? Al tiro, ese es el máximo común divisor. Entonces, el máximo común divisor es 2. Y el mínimo común múltiplo, repito, involucra a todos los primos. Entonces va a aparecer el 2, el 3, el 7, el 13, el 53 y el 2591. Ya. ¿Y a qué potencia quedan elevadas? Las que le corresponde a cada uno, excepto el 2 que queda elevado al máximo. Cuando es primo repetido queda al máximo. Entonces queda 2, esto es 2 al cuadrado, por 3, por 7, por 3 al cuadrado, por 53, por 2591. Ese es el mínimo común múltiplo. Ahí tiene la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí, profe, todo bien. Una consulta, ¿no existe algún algoritmo a emplear como para hacer este proceso un poquito más rápido y que no sea ir viendo factor a factor? Es una muy buena pregunta. Yo la verdad es que no lo sé. Pero yo creo que sí existe. Porque como le había comentado, esto es es un temazo dentro de la criptografía. Factorizar números grandes en su descomposición prima. Entonces yo me imagino que yo no soy experto en esa área, pero me imagino que deben haber personas que descubren algoritmos y programas computacionales para hacer este trabajo. ¿Mm? Pero claro, Ya, yo ya, no ya. lo sé. Habría que Vale, preguntarle a alguien que sepa más sobre ese tema. vale, vale, vale. Sí, sí, lo más probable es que hayan programas que en base a algunos Yo creo logaritmos que sí. introducidos se Sí. realicen. No, no, pero me refería como a una metodología más como tradicional que pudiese sacar esto un poquito más rápido. Ya. Bueno, lo que yo hago es como ir probando, dividiendo, ¿no es cierto? Como que vais Claro, dividiendo por los que te tinca. Ya, ¿se puede dividir por 2? No, sí, por 3, por 5, por 7, por 11. Y como que vaya achicando, ¿no es cierto? Hasta que sacáis la descomposición total. Así lo hago yo ya, por vale. lo menos, si es que le Sí, sí, parece. igual hago la vieja Ya. escuela. Sí. Ah, está bien. Ahora quiero que observen una cosa. Quiero que observen una cosa. ¿Qué pasa si multiplico el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo? Observe eso. ¿Qué pasa si ahora yo voy a pescar estos números y los voy a multiplicar? Porque se me ocurrió nomás. Voy a pescar el máximo común y el mínimo común múltiplo y los voy a multiplicar entre sí. ¿Qué va a resultar de eso? Observe esta cosa. Máximo común divisor entre A y B. Y lo multiplico por el mínimo común múltiplo entre A y B. ¿Qué es lo que va a quedar aquí? Bueno, en el caso del ejemplo, si usted se fija en el ejemplo, ¿qué es lo que va a quedar? Van a quedar la multiplicación de todos los primos y el 2 va a quedar al cubo y todos los otros primos quedan igual. ¿Cierto? En el caso del ejemplo, va a quedar 2 al cubo por 3 por 7 por 3 al cuadrado por 53 por 2591. Ese numerito, ¿a qué será igual? Voy a anotarlo por aquí entonces, para el caso del ejemplo. El MCD multiplicado por el MCM. ¿Qué es lo que va a quedar? 2 al cubo por 3 por 7 por 3 al cuadrado por 53 por 2591. ¿Esto a qué equivale en A el la ejemplo? multiplicación entre A y B. Eso, exactamente. Claro que sí, pues porque si tú los pescáis los dos originales los multiplicas, te va a dar exactamente eso. ¿Sí? Y eso es un teorema también. Este es el teorema que relaciona el máximo común divisor con el mínimo común múltiplo. Se relacionan de esa forma. ¿Ya? Esto es general. Eso ocurre para cualquier par de números A y B. Siempre pasa eso. Si tú los multiplicas, te va a dar la multiplicación de los números originales. Esto significa, en particular, observe que en particular, esto implica que si tú calculas el máximo común divisor, puedes al tiro obtener el mínimo común múltiplo. Y viceversa. Si tienes uno de los dos, vas a tener el otro.
porque se relacionan de acuerdo a esta fórmula. Esto es una proposición. Para todo AB en Z ocurre esto. La multiplicación de esos numeritos me da la multiplicación de los números originales. ¿Ya? ¿Cómo se demuestra esto ahora? Esta demostración es súper simple. Y se sigue inmediatamente de este teorema de aquí. Por eso no lo he borrado en la pizarra. Tienes que tomar la factorización prima del máximo común divisor, la factorización prima del mínimo común múltiplo y multiplicar las dos cosas. ¿Qué es lo que va a quedar? Anotemos eso. MCD por MCM. ¿Qué es lo que queda? Bueno, van a quedar todos los primos multiplicados y por las propiedades de las potencias, ¿cierto? Los primos P, que eran los repetidos, quedan así. Queda P1 elevado a ¿qué cosa? Al mínimo más el máximo. ¿Sí o no? El mínimo más el máximo. Eso es lo que queda con todos los primos P, que son los únicos primos repetidos. Y los otros Q y los otros T, que son los primos no repetidos, esos quedan tal cual. Aparecen igualitos. Entonces déjeme anotar aquí, es el mínimo más el máximo. Y acá aparecen todos los otros primos. Q sub 1 elevado a beta 1, Q sub S elevado a beta S, T sub 1 a la delta 1, T sub L a la delta L. ¿Sí? Desde el teorema, entonces, si yo multiplico el mínimo común con el máximo común divisor, aparece esto. Perdón, aquí me equivoqué, puse del alfa 1, era alfa R. Vamos de nuevo, aquí era el mínimo de alfa R con gamma R más el máximo entre alfa R y gamma R. Ahí sí. Ya, pero ¿a qué va a ser igual esto? Fíjese que entonces tengo un primo, el primo número 1, queda elevado a la suma entre el mínimo y el máximo. ¿Qué pasa si tengo, esto es una pregunta en general, ¿qué pasa si tengo dos números arbitrarios y los sumo al mínimo con el máximo de esos dos números? Voy a repetir la pregunta, profe, que creo que se me pegó el computador justo. Pregunta, sí, es que la voy a anotar ahora. Pregunta en general, mire. Si usted tiene dos números reales cualquiera, pensemos en reales o lo que sea, tome dos números cualquiera, lo que se le ocurra, o enteros, racionales, lo que sea. Y usted tome el mínimo entre estos dos y le suma el máximo entre estos dos. ¿Qué es lo que me va a dar aquí? Pesco dos números arbitrarios y sumo el más chico con el más grande. ¿Qué es lo que va a resultar? Suma de ambos. De La todas suma de formas, ambos, sí, po. claro, porque alguno es el más grande y alguno es el más chico. Tal cual, po, ¿cierto? Queda el más chico con el más grande. Entonces, o son así, este es más grande que este, o este es más grande que este, no importa, porque la suma igual es conmutativa y me va a quedar que es la suma. Entonces observe que lo que queda aquí en las potencias de los primos, tengo el mínimo más el máximo. Esto es lo mismo que alfa 1 más gamma 1. Lo mismo acá, tengo el mínimo más el máximo. El mínimo más el máximo es alfa R más gamma R. Y eso, de acuerdo a la descomposición prima, esto es exactamente A por B. Fin de la demostración. ¿A quién se le ocurrió esta cosa? Pero súper buena cómo relaciona todo. Me gusta. Sí, no sé quién fue la persona que descubrió este fenómeno. La verdad es que no lo sé. Lo vamos a Debe, buscar, lo vamos a buscar. debe ser algo Interesante. re antiguo, sí. Sí, Ya, ahí tiene la demostración. Esto es súper cortito, es inmediato de ese teorema.
¿Ya? Eso, ¿alguna pregunta? ¿Consultas? Todo clarín por acá. Entonces, este teorema generalmente lo anotan así. Eh, claro que el mínimo común múltiplo que lo anotábamos así con corchete cuadrado, le recuerdo, es la multiplicación de A por B partido por el máximo común divisor. Esta ecuación es súper famosa y aparece en hartos lados. Es el teorema que acabamos de ver. Si multiplicáis el mínimo común con el máximo común, aparece la multiplicación de los dos. Muchas veces se escribe así, ¿ya? Como la multiplicación dividida por el máximo común divisor. Pero bueno, no importa si está multiplicado o está dividido, no importa. Lo que sí quiero comentarle, lo que le dije hace un momentito, esto es súper importante. Si tú tienes A y tienes B, entonces naturalmente vas a poder calcular la multiplicación, muy simple. Y si logras calcular el máximo común divisor, entonces con esta fórmula inmediatamente tienes el mínimo común múltiplo. O viceversa, si logras obtener el mínimo común múltiplo, inmediatamente vas a poder obtener el máximo común divisor. ¿Sí? Estas dos cosas, si tienes uno, vas a tener el otro. Eso es súper útil. ¿Ya? Entonces, cuando le pidan calcular máximo común divisor, mínimo común múltiplo, basta con que saque la multiplicación de los dos números originales y uno de los dos. O el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, porque el otro se obtiene de acuerdo a esta fórmula. Eso le va a ahorrar trabajo. Eso tenía que comentarle. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Que ahora hay que cambiar de tema. Por lo menos comentarle un poquito de lo que se viene ahora. ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Ya, vamos a cambiar de tema entonces. Nos quedan como 15 minutos, mire. Necesito que empecemos, por lo menos empezar a ver un tema nuevo. Esto ya es como otra unidad. Lo que vamos a ver a continuación es otra cosa. Es claro que está relacionado con lo anterior, pero es otra cosa. Que capaz que usted ya lo conozca por estructuras algebraicas. Esto que vamos a ver ahora es una cosa que se llama aritmética modular, pero más, para no darle un nombre tan sofisticado, se llaman congruencias. Las congruencias es un lenguaje que esto es fundado y definido por Gauss. ¿Mm? Viene desde ahí. Pero claro, antes de Gauss, claro que ya existían estas cosas, pero no en el lenguaje que él ocupó, que es el mismo lenguaje que se ocupa ahora. Es un lenguaje que se anota así. A triple rayita B módulo n. ¿Mm? Esto es una típica ecuación de congruencia. Congruencia modular módulo n. ¿Esto lo han visto alguna vez en la vida? Este simbolito con la triple rayita, por ejemplo. Sí. Sí, me imagino que sí, porque esto se ve como cuando uno estudia anillos cocientes o grupos cocientes, cosas así. Ahí es donde se estudian estas cosas. Entonces, ¿qué significa esto? Por definición, uno define este objeto, lo define así. Uno dice que dos enteros, A y B, son congruentes módulo n, que se anota así, si y solo si la resta de ellos es divisible por n. ¿No? Esa es la definición. ¿Vale? Vamos a anotar entonces esto. Lo voy a anotar, lo que acabo de decir en palabras, lo voy a anotar ahora. Definición.
decimos que A y B, dos números enteros arbitrarios, son congruentes módulo n, ¿cuándo pasa eso? ¿Mm? Se anota Sí, así, perdón, se anota así, ¿vale? A triple rayita, B paréntesis mod n, esto es equivalente entonces a esto, que el n divide la resta de ambos. ¿Ya? Esa es la definición. Por ejemplo, vamos a ver ejemplito. Desde lo más fácil, de lo más básico. Por ejemplo, el 5 es congruente al 2, módulo 3. ¿Sí o no? sí, ¿Sí, no es cierto? sí, Ya, a ver, otro ejemplo. El 7 es congruente al 1, módulo 2. También, porque sí, porque la resta de ambos da 6 y el 6 es divisible por 2. Correcto. Ya, algo un poquito más difícil. El 284 es congruente al 71 módulo 15. ¿Sí o no? Pregunto. ¿Será que sí? ¿Será que no? no es. No, no lo es, porque la resta del 284 con el 71 no da un número que es múltiplo de 15. No lo es. En tal caso, cuando no son congruentes, esto lo notamos así, con las tres rayitas tachadas. Eso significa que no son congruentes, módulo 15. Ya. Esos son algunos ejemplitos. Entonces, lo que pasa es que en este momento, cuando uno empieza a estudiar congruencias modulares, que son estas cosas, ocurre como que la matemática... ¿Qué es lo que quiero decir? Ya, no importa. Lo que iba a decir se lo voy a explicar de otra forma. Cuando tú tomas, por ejemplo, pensemos en hacer... Vamos a tomar un ejemplo. Pensemos en hacerlo en módulo 3, por ejemplo. ¿Ya? Solo porque se me ocurrió tomar el número 3, pero es porque quiero que observen algo. Cuando tú fijas el módulo 3, tú tomas los enteros z, los enteros, cuando los fijas, ¿cierto? Puntos suspensivos. Tomamos todos los enteros, que los voy a anotar hasta un cierto punto. Tomamos todos los enteros y a todos los enteros le aplicamos el módulo 3, entonces como que este z se fragmenta en tres saquitos. ¿Sí? Esta cosa se fragmenta como en tres subconjuntos. Z se divide cuando le aplica el módulo 3 precisamente en tres fragmentos. ¿Y cuáles son esos tres fragmentos? Los que son múltiplos de 3, los que son múltiplos de 3 pero más 1, y los que son múltiplos de 3 pero más 2. ¿Sí? Se hace como una fragmentación de los enteros en estos tres subconjuntos. Que en otras palabras, lo que esto significa es que si tú tomas cualquier número entero, el que se te ocurra, este numerito, por ejemplo, el que se te ocurra, este número va a ser o bien congruente a 0, o a 1, o a 2, módulo 3. Como que están solamente esas tres posibilidades.
Ya, alguno de los tres. Tiene que ser alguno de esos tres. Y no hay ninguna otra posibilidad, son solamente esos tres. Cualquier número entero que se te ocurra va a ser congruente o bien a 0, o a 1, o a 2, módulo 3. Que es lo mismo que decir que es un múltiplo de 3, o bien es un múltiplo de 3 más 1, o bien es un múltiplo de 3 más 2. Hay como que se fragmentan solamente en tres posibilidades. ¿Ya? Por ejemplo, cuando uno tiene lo siguiente, A es congruente a B módulo n, vamos a profundizar un poquito más en esto. De nuevo, esto significa por definición, ¿cierto?, que n divide a la resta de ambos. Lo cual, de nuevo, por definición de divisibilidad, significa que existe otro entero, k, tal que la resta de a con b se puede escribir como n por k. O, lo cual es lo mismo así, a igual b más nk. Entonces, fíjese en estos dos extremos. A congruente a b es lo mismo que esto, a igual b, pero con un restito múltiplo de k. ¿Ya? Observe estas dos cosas entonces. Esto es súper importante. Que un número sea congruente a otro, entonces lo mismo que los dos sean iguales, pero salvo un múltiplo del módulo. ¿Bien? Salvo un múltiplo del módulo. Que sean congruentes, lo mismo que sean iguales, salvo un múltiplo del módulo. Entonces, esto es lo que quiero que entienda es como que ya no, nos vamos a salir de Z con su igualdad y su resta y su orden y todo lo que conocemos de Z y pasamos a otro universo, que es como que ahora ya no hay ecuaciones, sino que hay congruencias. Y ahora los números ya no son iguales, por lo tanto, sino que son congruentes, lo cual significa que no necesariamente son el mismo, sino que son iguales salvo un múltiplo de otro. Entonces acá detrás de todo el tema de congruencia está como la divisibilidad. Es como que yo pesco dos números y ya no necesariamente tienen que ser iguales, pero igual los voy a considerar iguales en otra noción de igualdad que se llama congruencia. Estas cosas, si usted ya lo conoce, se llaman espacios cocientes, básicamente. Es básicamente esto. En el ejemplo anterior que le estaba dando del módulo 3, cuando tomábamos z, y esto lo fragmento así, en 3z, 3z más 1 y 3z más 2, lo que está pasando acá es un cociente realmente. Que me imagino que esto ya lo conocen, pero claro, la formalidad algebraica es esta: z dividido cocientado con 3z. Y esto es un conjunto formado por tres conjuntos. Estos tres conjuntos son exactamente estos tres. ¿Mm? ¿Ya? La clase del 0, cuando tú haces un cociente en módulo 3, te da los múltiplos de 3. La clase del 1 son los 3z más 1 y la clase del 2 son los 3z más 2. Entonces, básicamente ahí hay un cociente. Yo no sé si están familiarizados con la idea del cociente algebraico, me imagino que sí. Entonces ahora ya no vamos a trabajar en z, sino que vamos a trabajar en cocientes de z. Que como vienen de z, porque uno toma z y cocienta, como vienen de z, harta de las cosas que ya sabemos de z nos van a servir de lo entero. Pero vamos a ver un montón de otras cosas nuevas. Ya. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Dudas? Ahora todo bien, profe.
es que con esta cosa uno puede plantear un montón de preguntas, ¿ya? Y con esto vamos a terminar la clase. Pero quiero que entienda que con esto uno puede plantear muchas cosas. O sea, ya, esta es la definición básica. Tengo A congruente a B, módulo N, sí, solo sí, ¿cierto? El módulo divide a la resta de los dos. Vale. Es una definición no muy difícil de entender, espero. Pero con esto uno puede plantear un montón de cosas, muchas cosas. Por ejemplo, si esto ya no es una igualdad, sino que es otro tipo de igualdad que se llama congruencia, bueno, las ecuaciones que yo tengo, estas, ax más b igual a 0, estas ecuaciones en z, ¿qué pasa ahora con estas ecuaciones? Ax más b congruente a 0 módulo algo. Estas ecuaciones se podrán resolver, se podrá despejar x, o no se podrá despejar x, bajo qué condiciones se puede despejar la x, etcétera, ¿no? Plantean un montón de preguntas. Y no solamente esta ecuación, o sea, ya, no sé, tengo esta ecuación cuadrática, x cuadrado más 5 igual a 0. Ya, esta ecuación no se puede resolver en z, vale, en z no se puede, ¿no? Pero se podrá resolver en z módulo 5. Y la respuesta es que sí, de hecho, en z módulo 5 sí se puede. ¿Ya? Por ejemplo, estoy poniendo algunos ejemplos al azar para que entienda como que esto abre un montón las posibilidades. ¿Vale? Esta pregunta, x más 5 congruente a 0, módulo 5, por ejemplo, por poner algo, y en este caso sí se puede resolver porque el 0 sí es una solución. Mientras que en z no hay solución, pero acá sí lo hay. ¿Mm? Entonces, este tipo de cosas es como que abren un montón la matemática de lo que uno entiende por z, después pasarlo a la congruencia modular, se abre todo de nuevo, básicamente. ¿Qué números tienen inverso aditivo? ¿Qué números tienen inverso multiplicativo? Como que hay que volver a plantearse todas esas preguntas otra vez. ¿Ya? Y así con un montón de otras cosas. Esto se vuelve a abrir todo de nuevo. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a estudiar estas cositas con detalle el día lunes. Por ahora era como la introducción. Ya. Ah, no, pero el lunes es feriado. ¿O no? Sí, el lunes es feriado. Sí, profe, el lunes es feriado. Ya, entonces, claro, será para el miércoles. Esto entra en la prueba. ¿Cuándo tienen la prueba? Déjeme ver al tiro. ¿Tienen la fecha de la prueba por ahí? Porque no la encuentro. Espérame. El El, 18, el profe. 18. A ver, ¿cuándo es 18? Ah, sí. Entonces sí. Generalmente, para que se haga una idea, generalmente cuando uno tiene una prueba, ustedes tienen una prueba, se pregunta siempre como hasta la semana anterior. Se da como una holgura de una semana. Por ejemplo, si tienen la prueba el 13, que sería el próximo miércoles, entraría hasta lo de hoy. ¿Se entiende? Tienen los 7 días de diferencia. Ah, ya. Generalmente así, bueno, igual la regla de la decide cada profesor, pero yo considero que esa es la regla general. Ya, entonces esta parte sí va a entrar. Ya. Nos vemos entonces, que estén muy bien, cuídense. Gracias, Chao, chao. profe. Chao. Vale, profe, gracias por todo.